Hola a todos y todas. En este vídeo quiero mostraros cómo se comportan las raíces, los polos y ceros, en fase a través de su diagrama de Bode. Entonces continuamos con el mismo ejemplo que ya vimos para la respuesta en magnitud, donde se daban la siguiente frecuencia de corte de las raíces que ya tenemos situadas en nuestro diagrama de Bode en fase. La fase, bueno, la vamos a representar de 45 grados en 45 grados y comencemos destacando que los coeficientes, las constantes de una función de transferencia no aportan nunca nada a la respuesta en fase. ¿Por qué es esto? Porque el arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, en este caso de la K es puramente real, tendría parte imaginaria 0 y parte real 10, y arcotangente de 0 entre 10 es 0, por lo que no tiene aportación ninguna dentro de mi diagrama de Bode en fase. Así pues, vamos a ir recorriendo la gráfica a medida que van apareciendo las distintas raíces. Entonces, la respuesta de un 0 va a ser la siguiente. Justo cuando llego a una década antes del 0, se comporta como una recta creciendo a 45 grados por década, hasta llegar a una década después del 0. Justo al llegar una década después del 0, la fase se estabiliza a 90 grados. ¿De acuerdo? Bien. Lo siguiente que nos encontramos sería la frecuencia de un polo. Pues bien, la respuesta en fase de un polo es justo la opuesta de la respuesta en fase de un cero. En este caso, la respuesta en fase del polo sería justo antes de llegar a una década antes. Si no observamos, esto sería también FP1 entre 10, ¿verdad? Que coincide con 10FZ, ¿de acuerdo? Pues justo una década antes del polo, la fase va a ser 0. Y cuando llegue a una década antes va a decaer con una pendiente de menos 45 grados por década, hasta llegar a una década después del polo, que va a estabilizar en menos 90 grados. Bien, por otra parte, tendríamos aquí un segundo polo, por lo que podemos poner que una década antes empieza a decaer desde 0 hasta una década después, a razón de menos 45 grados por década, y luego estabiliza en menos 90 grados. Bien, pues aquí lo que se trata es de ir recorriendo la gráfica e ir sumando el aporte de cada uno de ellos. Yo comienzo en 0, empiezo a subir y aquí estabilizo, y justo me estoy dando cuenta que aquí tendría una recta y aquí tendría una pendiente negativa. Entonces recta menos pendiente negativa de menos 45 grados por década, al final lo que tengo es la pendiente negativa. Observamos que en la siguiente franja entre décadas la respuesta es de varias rectas con pendiente 0 grados, por lo que la resultante se mantendría sin pendiente. Es decir, ni sube en la siguiente década, ni sube ni baja, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tengo una pendiente negativa de menos 45 grados por década y una recta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que
empieza a decaer a razón de menos 45 grados por década. Y justo llegado a una década después del segundo polo, la fase se estabiliza en menos 90 grados, como podemos observar. Así pues, esta sería la respuesta en fase del circuito del ejemplo.